grabar. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos el ejercicio 1 del ejercicio 1 de la guía, que está ahora copiado aquí. Y vamos a sacarle la información que más nos acomoda. Vamos a sacar todos los datos que tenga este ejercicio. Entonces dice, un campus universitario tiene 200 salones de clases. Salones 200. Y oficinas tiene 400. Los salones de clase tienen 12 tubos fluorescentes. Tubos 12 los salones. 12, aquí son tubos por salón. Y tubos oficinas son 6, porque en promedio tienen la mitad, ¿cierto? Tubos por oficina. El campus abre 240 días por año. Días de trabajo, 240 días. Y nos dicen también que los salones de clase y las oficinas docentes no se ocupan durante, en promedio, 4 horas por día, ya que los días tienen 24 horas. Entonces vamos a usar como horas de trabajo, ¿cierto? 20. Van a ser 20, ¿cierto? Horas por día. Y pero las luces se mantienen encendidas, o sea, durante todo el tiempo funcionan las luces. Entonces ahora nos dicen, el costo unitario de la electricidad es costo unitario, es de 0,082 unidad de peso, ¿cierto? Por kilowatt hora. ¿Ya? Calcule cuánto se ahorra en un año en ese campus si las luces de los salones de clase y las oficinas se apagan mientras están ocupados. ¿Ya? Para poder ir soltando la mano, ¿cierto? Vamos a considerar, vamos a hacer todo el trabajo, ¿cierto? Primero. ¿Qué pasó ahora? Si no es una, es la otra. Ay, ay, ay. Entonces vamos a ir viendo, ¿cierto? Cómo vamos desarrollando este ejercicio. Y para ello vamos a ver este tema aquí, ¿cierto? Entonces, vamos viendo cuánta energía consume este salón, este campus según lo que estamos viendo. Entonces tenemos que cada salón, o sea que los salones son 200, ¿cierto? Y cada uno tiene 12 tubos. Algo que no escribí aquí, el consumo por tubo, es de 110 watts por tubo. ¿Ya? Algo que no había escrito. Son 12 tubos. 12 tubos por salón. Y cada uno, ¿cierto? Consume 110
watts por tubo. Entonces, obviamente, bueno, los 200 salones se van a ver simplificados, ¿cierto? Tubo con el tubo. Y obviamente los salones también. Entonces, lo que nos va a quedar solamente es la unidad de potencia, que en este caso va a ser consumo salones, va a ser 200 por 12 y por 110. 264.000 What? watts, correcto. Y de la misma manera se saca el consumo de las oficinas, que en este caso van a ser las 400 oficinas por la cantidad de tubos que hay por oficina, que son 6, y por el consumo de las mismas, que es 110. Y mágicamente, el consumo, ¿cierto? 400 por 6 y por 110 nos va a dar los mismos 264.000 watts. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, ¿cierto? Es sacar la cantidad de kilowatt horas que consume el campus en, en cada momento, ¿cierto? Entonces son 264.000 por 2 por 2 y eso nos va a dar 528.000 watts. Y bueno, como podemos ver acá, las unidades también aquí está en kilowatt hora. Entonces, este watt de aquí lo vamos a pasar a kilowatt. Y vamos a tener entonces que va a ser 528 kilowatts. Listo. Y ahora lo tenemos que pasar a horas. Entonces, para pasar esto a kilowatt hora, lo que tenemos que hacer es multiplicar este valor que acabamos de obtener, multiplicarlo por el equivalente de tiempo que yo estoy trabajando, pero en horas. Por ende va a ser 528 kilowatts por 240, que son días, por 24 horas por día, ¿ya? Y por nada más, porque ahí ya está, va a darnos en horas. Entonces, eso nos va a dar signo igual, y esto entonces va a ser este valor dividido 1000, va a ser los 528 kilowatts por los 240 días que trabaja el campus y por 24, que es la cantidad de horas que estarían encendidas todas las luces del campus. Y eso nos da 3.041.280 kilowatts hora. 3.041.280 kilowatts. Ese es el consumo que tiene el campus en la situación actual. Entonces ahora vamos a calcular lo mismo, pero con el ahorro. Y van a ser 528 kilowatts por 240 días y por 20.
que es la cantidad de horas que se sugiere que funcionen solamente las luces. Y esto va a darnos 528 por 240 y por 20. Nos da 2.534.400 kilowatt hora. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos formas. Una es sacar la diferencia de entre los kilowatt hora y luego multiplicarlos por el precio y eso nos va a dar la diferencia. O sacar el precio de ambos consumos y restarlos. De cualquiera de las dos formas da lo mismo. Vamos a elegir, ¿cierto? Restar ambos consumos primero. Entonces, vamos a restar el consumo inicial, ¿cierto? Que es sin el cambio, menos el con el cambio, y son 506.880 kilowatts. 880 kilowatts. ¿Ya? Esto es efectivamente lo que dejaría de consumir el campus si apagase las luces 4 horas al día. Y ahora lo que tenemos que hacer es a este valor de aquí, multiplicarlo por los precios, el costo unitario, ¿cierto?, del kilowatt hora. Y eso nos daría, esto es por 0,082, ¿sí? Y eso nos da 41.564,16 la unidad monetaria que se refieran aquí. Ese sería el ahorro que tendría el campus anualmente si se apagasen las luces como cuando las oficinas y los salones de clase no están siendo utilizados. ¿Dudas y o consultas con esto? Por acá no, profe. Ya. Déjenme tratar de cambiar esto. No. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver el ejercicio número 3. No, el 4. ¿Y el 2? ¿Qué pasó? El 2 va a quedar para usted. Ya. Entonces el ejercicio 4 dice, se bombea agua de un embalse inferior a otro superior mediante una bomba que provee 20 kilowatts de potencia de flecha. La superficie libre del embalse superior está 45 metros más arriba respecto a la del inferior. O sea, está 45 metros sobre el nivel que aparece ahí. Si el caudal medido del agua es de 0,03 metros cúbicos por segundo, determina la potencia mecánica que se convierte en energía térmica durante este proceso debido a efectos de rozamiento. ¿Ya? Que es un poco lo que estábamos viendo recientemente. Aquí es un punto en donde entra también algo de magia, porque hay que trabajar, ¿cierto?, con algunos conceptos que uno asume que han visto de otros cursos. No todo, obviamente, pero sí que han visto algunas cosas de otros cursos.
Entonces, veamos. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? El esquema que aparece en la guía. Entonces nos dicen que desde este punto de aquí se bombea agua a este punto de acá. Eso es lo que nos está entregando aquí. Y que aquí tenemos, ¿cierto? Que fluye con este caudal, perdón, con ese caudal desde la bomba. Entonces, aquí donde entra es el juego, hay un juego con el balance energético. Entonces, acá más que la primera ley, lo que tenemos que revisar, ¿cierto? Es cualquier tipo de energía que haya. Conservación de energía en su estado más puro. Entonces tenemos que conservar energía. Entonces, las energías más comunes, ¿cierto? Que uno tiene son la energía potencial, no como agrupación, sino como a nivel más general, ¿cierto? Energía potencial, energía cinética, y obviamente lo que tiene que ver con energía interna, con cambios de energía interna. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver un poco de cuánto es de cómo funciona esto. Bueno, acá entra un poco una teoría que la verdad no la vamos a ver en gran detalle en este curso porque el próximo hay toda una unidad dedicada a ese tópico, que es Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, que es simplemente un balance de energía. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que nos dice es, nos plantea que la energía que tenemos potencial la podemos ver como altura, ¿cierto? En el punto 1, más la energía cinética que yo tenga en dicho punto, en este caso sería la velocidad en 1 al cuadrado partido 2g, más lo que es la energía, perdón, la energía de presión, ¿cierto? Que tenemos en el punto 1, ¿cierto? Dividido ρ por g. Por si acaso, donde ρ es la densidad del fluido. ¿Ya? Y esto, por equivalencia, tiene que ser igual a la altura que alcanza el fluido en el punto 2 más la velocidad en el mismo punto y más la presión que tenga en el mismo punto. ¿Ya? Y también, bueno, en este caso, como nos están mencionando que hay una bomba, también tiene que ser igual a la potencia o a la energía entregada por la bomba. ¿Ya? Entonces, si tenemos que
en el punto 1, ya nos lo da el diagrama, ¿cierto? En el punto 1 tenemos que la altura es 0. 0. En el punto 2 ya sabemos que esta altura es 45. 45 metros, ¿ya? Ya. Acá hay un detalle que hay que saber, y esto, por eso estoy haciendo este ejercicio y no los otros. Cuando yo estoy trabajando con estos temas, la presión que está en el punto 1 aquí, en la superficie del fluido, y la presión en 2, que también es la presión en la superficie del fluido, tenemos, ¿cierto?, que son iguales, porque es la misma presión atmosférica. ¿Ya? Eso es una consideración bien fuerte que se hace aquí y que, claro, hay que trabajarla con mucho más detalle. Pero en estricto rigor, lo que tienen que saber es que aquí estas dos se van a simplificar porque son iguales, ¿ya? Entonces no es. Y si nosotros vemos esto, la velocidad que lleva el fluido va a depender del diámetro que tenemos aquí. Dime. ¿Las velocidades también serían iguales, profe? Se consideran iguales porque hay un motivo. Los estanques, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá son muy grandes, ¿ya? Son sumamente grandes en relación al ducto que está, por el cual está viajando el fluido. Entonces, por eso se considera que estas velocidades tienden, no son, tienden a ser cero. ¿Ya? Entonces las presiones y las velocidades en el punto 1 y 2 son iguales a 0. La presión 1 y la presión 2 son iguales, que son igual a la presión atmosférica, y por eso se simplifican. Y la velocidad 1 y la velocidad 2 se consideran cero. Perfecto. Son presiones manométricas. Claro, ahí manométricamente serían cero. Ya. Rara la cosa. Oh, sospechoso me dijeron por ahí. Qué terrible. Ya. Entonces, teniendo este puzzle más o menos armado, vamos a tener que la bomba obviamente va a tener que suplir 45 metros, ¿cierto? Va a tener que llevar el fluido 45 metros y eso va a ser la potencia que entregue la bomba. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver que cuánto de estos 45 metros son dedicados a mover el fluido y cuánto se va y se pierde en calor. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de este trabajo, ¿cierto? ¿Cómo yo obtengo eso? En teoría es fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que presión por caudal es igual a potencia. ¿Cierto? Lo vimos la vez anterior, que presión por caudal es potencia y que presión por volumen es energía. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que determinar cuánta es la potencia que se gasta para poder alcanzar este flujo. Ya tenemos el caudal. El caudal vale 0,03 metros cúbicos por segundo. ¿Cierto? Ya, perfecto. Y aquí viene la parte, otra parte también, como decía su compañero, sospechosa, o rara por lo bajo, ¿cierto? En donde para obtener presión yo voy a usar
una expresión que es muy similar a la de la energía potencial, ¿ya? Que en este caso es Rho por G y por H. ¿Por qué se usa Rho y no masa, como es en la energía potencial? Porque Rho depende no solo de la masa, tiene unidades de kilogramo, o bueno, de masa, pero tiene unidades de volumen. Entonces, al momento de multiplicarla por los otros elementos, me va a dar la unidad de presión que yo estoy buscando. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar esto, que en este caso va a ser la densidad del agua. A menos que sea necesario, se las tendría que dar, pero la del agua es bastante conocida, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por G, que es 9,8 metros por segundos al cuadrado. Y por la altura, que en este caso vamos a tomar los 45 metros. ¿Ya? Este metro se simplifica con este y nos quedan metros cuadrados. Y estas unidades de aquí, si se dan cuenta, son unidades de fuerza. Fuerza dividido metros cuadrados nos da presión en pascales. Entonces, esto de aquí va a ser 1000 por 9,8 y por 45. Y eso nos da 44.100 pascales de presión. ¿Ya? Esa es la presión que a la cual se va a encontrar el fluido cuando sale de la bomba. ¿Ya? Entonces, para obtener potencia ahora, tenemos que ver presión por Q, o sea, 441.000 pascales por 0,03 metros cúbicos por segundo. Y esto nos da, a calcularlo, ¿cierto? 441.000 por 0,03. Nos da 13.230 watts. O, en su otra forma, 13,23 kilowatts. Por ende, si la bomba nos entrega 20 kilowatts, la cantidad de calor que es liberado son los 20 kilowatts que entrega la bomba, menos los 13,23 que utiliza la bomba efectivamente para poder desplazar el fluido. O sea, 20 menos 13,23. Y eso nos da que el calor liberado es de 6,77 kilowatts.
Consultas acerca de este tema, lo que acabamos de hacer. Calor liberado hacia el agua. Hacia el ambiente, no necesariamente al agua. Profe, ¿podría mostrar un poco la parte de arriba? ¿Esto? Ah, por ahí, gracias. Profe, Dígame. estos 6,77 kilowatts que le dio, Ujú. ¿es la potencia que se pierde en el proceso? Es la potencia que se pierde en forma de calor. Ya. Profe, Dígame. ¿por qué igualó las presiones ¿Cuáles de los, presiones? de los estanques cuando en la fórmula que Ah, hizo? arriba. ¿Ah? Porque ambos estanques están abiertos a la atmósfera. Entonces, la presión que está, no tengo puntero aquí, pero la presión que está en este punto de acá es igual, o se considera igual a la presión que está aquí. Porque están sujetos ambos a la presión atmosférica. ¿Más dudas y o consultas? Lo anterior, por si acaso, esto de aquí se hizo para comprobar o corroborar que efectivamente la energía que estaba usando, que se utiliza o que utiliza la bomba es únicamente para trasladar el fluido y no para, por ejemplo, y que no hay un elemento externo que me esté ayudando a moverlo. Por ejemplo, que hubiera habido presión. Entonces, si supongamos que en vez de haber ido desde este sumidero, este punto 1, pensemos en el punto 1, pero tengo aquí. Entonces tenemos el punto 1 y tengo el punto 2 acá. Supongamos que el punto 2 es un estanque que está a presión. Entonces la bomba no solo tendría que haber utilizado su energía para mover el fluido desde el punto 1 al punto 2, sino que hubiera tenido que usar su energía para mover el fluido del punto 1 al punto 2 y haber vencido la presión que hay en el otro estanque. Por eso se hizo este juego con la ecuación de Bernoulli para corroborar que efectivamente la energía que está gastando la bomba es para mover el fluido desde el punto 1 al punto 2 y nada más. Pero en este caso, la bomba igual tiene que gastar energía para vencer al segundo estanque. Sí, pues, pero solamente Por por altura. temas de altura. Pero no Claro. tiene que vencer, por ejemplo, la presión del punto 2. Ya lo ¿Ya? vamos a omitir. Claro. Eso lo vamos a ver el próximo curso. En mecánica de fluido ahí nos vamos a peinar con todo eso. Ay, ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Aparte de las ya realizadas. Por el momento no, profe. Ya. Entonces, se van a dividir en grupos, los vamos a dividir en grupos para que vayan trabajando y así puedan ir viendo las otras
Entonces tenemos el ejercicio 3 que nos dice, en cierta ubicación, sopla constantemente, el viento sopla constantemente 7 metros por segundo. Determine la energía mecánica del aire por unidad de masa y el potencial de generación de potencia, un poco redundante, pero bueno, así está escrito, de un aerogenerador con hojas de 80 metros de diámetro en este sitio. También determine la generación efectiva de potencia suponiendo una eficiencia total de 30%. Tome la densidad del aire como 1,25 metros cúbicos por kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a ver, ¿cierto? Que cuando hablamos de esta situación, normalmente les recomiendo que hagan un pequeño bosquejo. Entonces, ustedes van a tener una especie de molino, ¿cierto? Sé que no son así, tienen normalmente tres aspas, ¿cierto? Entonces, el viento sopla, viene en esta dirección, ¿cierto? Y mueve la aspa del molino y produce su movimiento, ¿ya? La aspa tiene hojas de 80 metros de diámetro, por ende, la distancia que hay entre la punta del aspa y el centro es de 40 metros. A menos que nos digan lo contrario, pero esa es la idea aquí. Entonces el viento viene y choca contra la parte más alejada, ¿cierto?, de la aspa y comienza a moverla. Entonces, la distancia, ¿cierto?, que se va a mover esto son 40 metros. ¿Ya? La masa, en estricto rigor, no la tengo, ¿ya? Pero tengo la densidad. Entonces, la densidad que yo voy a considerar la densidad de 1,25 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y tengo que la velocidad con la cual se aproxima se mueve el aire, la medida es de 7 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer, como yo quiero mover el peso de las hélices estas, las aspas, hojas, menciona aquí, voy a considerar como la aceleración, ¿cierto?, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces, básicamente lo que tenemos que considerar acá es ver la energía que yo estoy utilizando. Entonces, para poder caracterizar y ver la energía, yo necesito masa por aceleración y por desplazamiento. Pero en este caso no tengo masa, solamente tengo, y además por unidad de masa, o sea, la masa la descarto. Y entonces, ¿qué es lo que necesito solamente? Aceleración por distancia. Bueno, repito esto porque a lo mejor no es muy... Yo lo que tengo que hacer acá es considerar que la fuerza es igual a masa por aceleración y que energía es masa por aceleración y por distancia a la cual yo estoy aplicando esta energía. La masa no me importa, ¿ya?
Y lo único que me va a quedar es aceleración por distancia. Entonces, la energía que yo tengo que aplicar, en este caso, va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado por el desplazamiento, que va a ser de 40 metros. O mejor dicho, por la distancia por la cual yo tengo que aplicar esto viene siendo torque ya, por 40 metros. Y esto me va a dar 40 por 9,8, 392, ¿ya? 392 joules por kilogramo, que es lo que nos dicen acá. La energía mecánica del aire por unidad de masa y potencial de generación. ¿Ya? Entonces, por cada kilogramo de aire que yo haga circular por este aerogenerador, yo voy a estar obteniendo 392 joules. ¿Ya? Ya. Profe, consulta, ¿por qué la masa ahí la consideró despreciable? No No, no la entendí esa consideré parte. despreciable. Dice, determine la energía mecánica del aire por unidad de masa. Entonces, no tengo que multiplicar todo esto por masa, Por masa. Ok. sino que yo digo, mira, esto es lo que considero, ¿cierto? Ya. Entonces, yo voy determinando cuánta masa pasa de aire, entre comillas. Entonces, por cada kilogramo de masa, yo ya sé que va a generar 392 joules. Ya. Vale, profe. Gracias. Ujú. Profe, pero falta la eficiencia, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a eso, tranquilo. Sí, 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 sí. ¿Ya? Bueno, esa es la cantidad de energía que yo puedo mover por cantidad de, por masa. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que determinar, ¿cierto? La potencia, ¿cierto? También determina la generación efectiva de potencia. Ya. Son 7 metros por segundo, ¿cierto? 7 metros por segundo que tenemos de velocidad. ¿Ya? Si esto yo lo multiplico por el área, voy a obtener, bueno, ya sabemos que para generar potencia, yo necesito fuerza por velocidad. Eso nos da potencia. Debido a que fuerza por distancia nos va a generar energía, que es lo que acabamos de determinar, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que revisar efectivamente todos estos pasos para poder llegar a lo que es la potencia. Entonces tenemos que, vamos a tener que, la masa en este caso, que van a ser 1,25 kilogramos por metro cúbico por los 7 metros por segundo y por la aceleración de gravedad, que son 9,8. 9,8 metros por segundos al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a tener esto de aquí y nos va a dar 1,25 por 7 y por 9,8. Y esto nos da igual a 85
3.433,75. Si agrupamos las unidades de medida, nos va a dar, en estricto rigor, en watt. Ah, perdón, aquí me faltó otra cosa. Perdón. Se me fue. Se me fue. Que son los 40 metros de la distancia de la aspa. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar 1,25 por 7 por 9,8 y por 40. Y eso nos da 3.430. La potencia que yo estoy generando es de 3.430 watts. ¿Ya? Sí. 3.400 watts. 430 watts. Entonces, en el enunciado también nos hablaba de eficiencia total del 30%. Por ende, nosotros aquí lo que vamos a tener es lo que nosotros tenemos ahora que ver es los 340-30 por 0,3. Esta potencia es la que adquiere el molino producto, el sistema eólico producto del viento que pasa. Ahora, ¿cuánto de eso se pasa y se genera efectivamente? Es el 30% de esto que nos acaba de dar. Por ende, esto va a ser 3.430 1029 watts. 1029. Sí, los 3430 por 0,3 da 1029. Ya. 1029 watts. Y esa sería la cantidad de potencia que genera este aerogenerador que nos están entregando. Esa sería la eficiencia del aerogenerador. Es que la eficiencia ya no la dieron, que es 30. O 0,3 en este caso. 30%, Claro. 0,3. Y esta sería la potencia efectiva que tú recibes. Claro. Sí. Eso, la potencia efectiva. Eso. ¿Ya? Ya. El ejercicio 5 se desarrollaba de una manera muy similar al que tenemos, ¿cierto?, en el ejercicio 4. Solo que había una pequeña trampilla hay que utilizar. Dice así. Una bomba de aceite consume 35 kilowatts, ¿ya?, de potencia eléctrica al bombear 0,1 metros cúbicos por segundo de aceite con la densidad que nos mencionan aquí. Los diámetros de los tubos de succión y descarga son de 8 y 12 centímetros respectivamente. Si se determina que el aumento de presión del aceite por la bomba es de 400 kilopascales y la eficiencia del motor es 90%, calcule la eficiencia mecánica de la bomba. ¿Cómo podríamos ver esto? Bueno, nosotros ya tenemos
nosotros ya tenemos que la bomba consume 35 kilowatts, ¿cierto? Consumo de potencia consumida 35 kilowatts. ¿Ya? Y nos dicen acá que tenemos que bombear 0,1 metros cúbicos, ¿ya? Y nos produce un aumento de presión de 400 kilopascales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular, ¿cierto?, cuánto es la potencia que le toma a la bomba llevar el aceite y de aumentarle la presión 400 kilopascales. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el flujo. No, vamos a trabajarlo así. Vamos a ver, ¿cierto?, que 0,1 metros cúbicos por segundo por 400 kilopascales tiene que ser la potencia que yo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, esto nos tendría que dar cerca de 400.000 o 400 por 0,1. Nos debería dar 40 kilopascales. ¿Cierto? Nos debería dar 40 kilowatts. Ahora sí. 40 kilowatts. Y eso es lo que nos debería dar el aumento de presión, ¿cierto?, del aceite por la bomba, es lo que obtenemos, ¿cierto? Ya, la eficiencia del motor es de 90%. Calcule la eficiencia mecánica de la bomba. Si nos damos cuenta, la verdad es complicado determinar esto porque nos está entregando una eficiencia todavía mayor, ¿cierto? Debido a que el fluido adquirió 40 kilowatts, mientras que la bomba consume 35. Entonces la pregunta es cómo ocurrió esto, ¿ya? Y bueno, lo que nosotros vamos a conseguir acá y vamos a revisar es que vamos a calcular cuánto es la potencia real de la bomba, la que debería ser. Entonces, serían 35 dividido 0,9. Y eso nos da 39 kilowatts. Entonces, la potencia de la bomba, del motor, o nominal le vamos a poner, nos va a dar 39 kilowatts. ¿Ya? O sea, los 40 kilowatts es la potencia de la bomba. Es la potencia que recibe el fluido. Que se requiere para mover el fluido. ¿Ah? O sea, requiere más potencia que lo que entrega la bomba. Exacto. Si lo vemos así, sí.
rara la cosa. Esta sí que es rara, ¿cierto? ¿Cómo lo atacarían ustedes, este problema? Cambiando la bomba. Ya, cambiamos la bomba. ¿Qué otra cosa podríamos decir aquí? O sea, se podría decir que el sistema no es que no vaya a funcionar, solo que va a funcionar más forzado nomás, profe. Sí, sí, evidentemente. O digámoslo, posiblemente la presión que se entrega no es la que corresponde, ¿ya? Vamos a hacer otra cosa. Para eso habría que considerar los diámetros de los tubos también, ¿o no? Ya, a ver cómo haríamos eso. Porque si necesito más potencia, debería tener los tubos de succión y descarga, aumentar el de descarga. O siquiera considerarlo, porque no lo hemos considerado, ¿cierto? Es una forma de bajar el trabajo de la bomba. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya. Tenemos aquí, ¿cierto? Que ya habíamos dicho que potencia va a ser igual a fuerza por velocidad. Es igual a fuerza por velocidad, ¿cierto? Y en este caso, o por desplazamiento, podría ser también, lo vamos a ver. Ya, ¿qué información tenemos? Tenemos que esto bombea un caudal de 0,1 metros cúbicos por segundo, con una densidad de 860 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a multiplicar estos dos, el caudal por la densidad, y lo que vamos a obtener es flujo másico. Entonces, vamos a tener que esto va a ser que 86 kilogramos por segundo es el flujo másico de este elemento para poder avanzar, de este aceite. ¿Ya? Eso por una parte. Lo otro, ¿con qué velocidad se mueve este tema? Eso lo podemos obtener del Q, pero ahora por el diámetro, ¿ya? Por el área transversal. Entonces, 0,1, perdón, es Q partido el área. Ahí está. Eso nos va a entregar velocidad. 0,1 metros cúbicos por segundo dividido por el área, que va a ser pi por 0.08 al cuadrado partido 4. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 0,1 dividido pi por 0,08 al cuadrado. ¿Ya? Y esto por 4. Va a ser 4,97 por 4. 19,88. Entonces el fluido se mueve también a una velocidad de 19,88 metros por segundo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sacar la fuerza, multiplicando estos dos valores que tenemos aquí. Y vamos a sacar inmediatamente el otro. Este viene siendo la velocidad 1 o la velocidad de succión,
Y ahora vamos a verlo con la velocidad de descarga. Vamos a calcularla inmediatamente ya que estamos en esto, que viene siendo los mismos 0,1 metros cúbicos por segundo, dividido por el área transversal, que es pi por 0,12 al cuadrado partido 4. Y esto nos da 0,1 dividido pi por 0,12 al cuadrado. ¿Ya? Eso nos da 2,21. Entonces, 2,21 por 4, 8,84. La velocidad de descarga va a ser de 8,84 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener fuerza, porque vamos a calcular flujo másico por velocidad. Con eso vamos a sacar fuerza. Y vamos a tener velocidades tanto de succión como de descarga. La diferencia es lo que le entrega la bomba al fluido. ¿Ya? Por ende, vamos a tener que 86 por la velocidad que vamos a tener que 86 por 19, perdón, estoy adelantando. 86 kilogramos por segundo por la aceleración, que vamos a considerar la de gravedad, 9,8 metros por segundos al cuadrado, y por velocidad de succión, ¿cierto? 19,88 menos 8,84. Todo esto nos va a entregar potencia. Entonces vamos a calcular. 19,88 menos 8,84. Y eso nos da 11,04. Por ende, el cambio de potencia que entrega la bomba va a ser igual a 86 por 9,8 y por 11,04. Y esto nos da 86 por 9,8 y por 11,04. 9.304,5 watts, o el equivalente 9,3 kilowatts. Esa es la potencia que le entrega la bomba, ¿cierto? Que entrega la bomba para poder bombear este fluido como se describe. Entonces, nos dice que la eficiencia del motor es de 90%. Entonces, si el motor tiene una potencia de 35, consumió 35, ¿ya? Quiere decir que la potencia, esta es la potencia real, ¿cierto? La potencia nominal era 39, lo habíamos calculado arriba. Bueno, la eficiencia mecánica ahora de la bomba va a ser 9,3 kilowatts dividido 39 kilowatts. Y esto nos va a dar
9,3 dividido 39. Y eso es una eficiencia mecánica de 0,2385 o en su efecto 23,85%. Profe, ¿podría alejar un poco el ejercicio? Quiero ver la parte de la velocidad de la descarga y la succión. Ahí está, ¿no? Hoy sí, profe, ahí lo veo. Ahí, Gracias. ahí está. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, esto también para que vean que no siempre una forma y memorizar siempre que esto es así, 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 esa es la forma. No. Hay veces que hay que darle una vuelta al problema para poder calcular algunas cosas que de verdad uno de repente, no, pues si a mí el del apellido raro me dijo que era así siempre, no. Es que normalmente funciona, pero si no funciona hay que buscar otras alternativas que nos permita llegar al mismo resultado. Y si se dieron cuenta, aquí solamente me basé en ecuaciones simples que hemos visto para que vamos calculando. Entonces, para que también las tengan en consideración al momento de hacer eh, al momento de hacer los cálculos correspondientes. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Por acá no por el momento, profe. Ya.